Realmente el año está corriendo ahora a ¿Cierto? full. Esta semana también, ¿verdad? Ya estamos Sí. miércoles, pero bueno, súper bien y contentos de estar aquí compartiendo con ustedes. Y cuanta más actividad haya, obviamente tiene todo un derrame en la economía, que es esta parte del segmento Sí. que tocamos aquí en el programa. Raúl, me Correcto. gustaría arrancar con cuestiones como para contextualizar y para dar una introducción de lo que vamos a hablar sobre justamente este evento tan importante que se está desarrollando y que se hará en las próximas semanas. Pero me gustaría arrancar con conceptos y arranco con esta pregunta. ¿Qué es el arbitraje y cómo se diferencia de la justicia ordinaria, Raúl? Ok, bueno, para poner en contexto a todos y voy a tratar de ser lo más sencillo posible, ¿verdad? Sí. El arbitraje es un método privado de resolución de disputas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un contrato y si tenemos una disputa, en vez de recurrir al Poder Judicial, las partes acuerdan recurrir a un tribunal arbitral, puede ser un tribunal unipersonal, uno solo, o de 3 o de 5, para resolver esa disputa. Y la resolución que emite ese tribunal arbitral es definitiva y vinculante, ¿verdad? Sujeto a algunos recursos muy específicos ante el Poder Judicial. Pero esa sería la característica fundamental del arbitraje, ¿verdad? Que es un método privado. Antes se utilizaba la palabra método alternativo, ¿verdad? Pero hoy en día, y al menos para lo que es el comercio internacional y contratos de gran envergadura y complejidad, el arbitraje suele ser como el método principal ya de resolución de disputas, ¿verdad? Y otra característica fundamental, ¿verdad? Sí. Y que se le considera la piedra angular del arbitraje es el consentimiento de las partes. Es decir, para poder ir a arbitraje o para poder mandar ciertas disputas de arbitraje tiene que haber un consentimiento expreso de las partes. Ahora, ¿cómo se hace consentimiento expreso? Varía de jurisdicción en jurisdicción. Muchas veces es una cláusula contenida en un contrato, otras veces es un acuerdo separado, ¿verdad? Una vez que surge la disputa, las partes dicen, vamos a mejorar arbitraje y firman un acuerdo en ese sentido, ¿verdad? Entonces puede ser pre o post también recurrir a esta figura. ¿O cómo? Exactamente, puede ser antes de que surja el conflicto en la forma de una cláusula dentro Sí. del contrato o de forma posterior al conflicto, que es lo que se denomina el acuerdo arbitral. Hay otras formas de recurrir a arbitraje, especialmente en los arbitrajes de inversión, que es entre un inversionista extranjero y un Estado, que es lo que está ocurriendo ahora entre Mota Engil y Paraguay, donde la cláusula arbitral está contenida en un tratado bilateral de inversión, ¿verdad? Pero eso es una cuestión un poco más compleja, ¿verdad? Sí. Que tal vez no sea este el momento adecuado, ¿verdad? Para discutir. Si tuviéramos que hacer una suerte de características en el sentido de las ventajas principales entre justamente recurrir a esta figura del arbitraje frente a los tribunales tradicionales y considerando justamente lo que tenemos aquí en Paraguay, ¿cuáles podrían ser esas características o esas ventajas, Raúl? Bueno, una de las ventajas principales es justamente la neutralidad, ¿verdad? Que podés conseguir en un arbitraje, ¿verdad? Porque, a ver, normalmente el arbitraje también, esto me omití sin querer, pero el arbitraje normalmente se pacta en un acuerdo internacional, en un contrato internacional entre partes basadas en diferentes jurisdicciones. Entonces, normalmente una parte, no sé, de Estados Unidos que contrata con una parte paraguaya no va a querer de repente someterse a la jurisdicción paraguaya y viceversa. El paraguayo no va a querer someterse a la jurisdicción estadounidense o americana porque no conoce, simplemente Sí. no conoce. Y va a tener que contratar abogados de allá, etcétera. Entonces, esa neutralidad que te brinda el arbitraje es una de las características principales. La especialidad de los árbitros, por ejemplo, en materia de construcción se usa mucho arbitraje, en materia financiera también, entonces en materia de gas y petróleo, y energías renovables, energías convencionales, etcétera, ¿verdad? Porque el arbitraje te da esa posibilidad de elegir árbitros, que no necesariamente sean abogados. Entiendo. Sino que pueden ser también especialistas en la materia, ¿verdad? En un arbitraje sobre un tema de construcción puedes tener ingenieros como árbitros. Normalmente se elige un árbitro que sea abogado para que pueda entender el tema de procesal y demás, ¿verdad? Pero esa especialidad también es fundamental, ¿verdad? Y diría también la posibilidad de que sea confidencial
el arbitraje, ¿verdad? Porque el arbitraje hay una percepción que para mí es errónea, que las personas piensan que de repente al pactar arbitraje ya es confidencial el conflicto, ¿verdad? Y en realidad ni en nuestra ley, por ejemplo, ni en los reglamentos que yo conozco se establece que un arbitraje es confidencial automáticamente, ¿verdad? Algunos reglamentos sí prevén eso, otros no. Entonces, es esa posibilidad de pactar, ¿verdad? La confidencialidad para cuestiones más sensibles, ¿verdad? Entonces, esas serían una de las características fundamentales. Y factor tiempo, imagino también, Factor ¿verdad? tiempo también, y a eso iba, ¿verdad? Sí. Normalmente, la flexibilidad que te brinda el arbitraje en materia de procedimientos suele ser también un atractivo, porque el arbitraje no tiene, a ver, los reglamentos de arbitraje prevén de forma bien general el proceso que se tiene que llevar a cabo, Sí. pero finalmente ese proceso puede ser modificado por acuerdo de partes, incluso en una reunión ya con los árbitros, con el tribunal ya conformado, que se suele hacer. Una reunión previa donde las partes fijan su calendario procesal, si van a querer tener una audiencia oral o no, cuántas rondas de escritos van a querer utilizar, etcétera. Entonces, esa flexibilidad de repente es muy atractiva para, no sé, comerciantes internacionales que necesitan que sus disputas se resuelvan de forma rápida, ¿verdad? Entonces, poder fijar a medida, ¿verdad?, de lo que les gustaría tener las partes, ese calendario procesal o todo el procedimiento resulta muy atractivo, y buscando siempre que sea lo más costo eficiente posible, ¿verdad? ¿Cómo se constituye el tribunal? ¿Y en Paraguay hay como una institución que de alguna manera hace este trabajo, o se hace de forma con empresas privadas, compañías privadas? ¿Cuál es ese procedimiento, Raúl? Bueno, normalmente el tribunal es conformado por las propias partes, ¿verdad? Si es un tribunal de 3 personas, lo que normalmente se estila es que cada parte designa un árbitro, y entre esos 2 árbitros se designa el tercero, que va a ser el presidente del tribunal arbitral. Ahora, un pequeño paréntesis acá. El hecho de que una parte designa un árbitro no significa que ese árbitro vos le designás para que falle a tu favor, para que decida a tu favor. Vos le designás a un árbitro porque crees que va a ser un árbitro que entiende del tema, que en base a tus argumentos va a ser alguien que va a tener en cuenta y va a analizar esos argumentos, va a ser esas neutral. pruebas. Sí. Claro, la neutralidad es fundamental, tanto así que todos los árbitros tienen que firmar una declaración de independencia e imparcialidad antes de aceptar, ¿verdad? Claro. Entonces, normalmente esa es la mecánica para designar un tribunal arbitral. Si las partes no llegaron a un acuerdo sobre cómo designar, los reglamentos normalmente tienen la forma por default, ¿verdad? Como se dice, por defecto tienen cómo designar un árbitro. Entonces, normalmente es la secretaría misma de una institución arbitral la que va a designar, muchas veces con consulta a las partes, una consulta previa a las partes, ¿verdad? Y cuando es un tribunal unipersonal de una sola persona, o las partes se ponen de acuerdo o designa la Secretaría General de la institución específica, de la institución elegida, ¿verdad? También. ¿Cómo uno se constituye en árbitro, Raúl? Y Hay vamos a decirle, una base, tiene que ser un abogado, sobre todo aquí en Paraguay, seguir una especialización, hay una designación como una suerte de registro. ¿Cómo es? Y mira, nuestra ley Porque hay una ley, por cierto. Hay nuestra ley de arbitraje. ¿De qué año es? Es del 2002, está pasando por una reforma ahora. ¿Una actualización, una reforma? Una reforma bien general, completa, ¿verdad? Más de 23 años, más de 20 años. Más de 20 años. Está pasando por una reforma, a ver, ya entró en el Congreso, ¿verdad? Y eso como parte de ese paquete, creo que de 10 legislaciones que ingresó hace un mes más o menos. Es del 2002. Y a ver, para ser árbitro, nuestra ley, me animo a decir, la mayoría de las legislaciones no establecen requisitos específicos, ¿verdad? Para ser árbitro. Las instituciones arbitrales que cuentan con una lista de árbitros, como el Centro de Arbitraje y Mediación de Paraguay de aquí, ¿verdad? Y también LATCAM, el Centro Latinoamericano de Arbitraje, que es un nuevo centro de arbitraje, ellos sí tienen una lista
de árbitros de donde se puede elegir los árbitros cuando vos elegís esa institución para que administre tu arbitraje. Y depende de lo que la institución quiera establecer como requisitos, ¿verdad? A ver, yo recientemente entré en la lista del CAMP y ahí había, por ejemplo, 10 años de experiencia, ser abogado, comprobar de alguna manera tu experiencia en arbitraje, ¿verdad? Sea participando en procesos arbitrales o con algún artículo, etcétera, ¿verdad? Entonces, cada institución realmente fija esos requisitos que les gustaría tener. Ahora, hay instituciones como por ejemplo la Cámara de Comercio Internacional, que es la institución más renombrada e importante en materia de arbitraje, no tiene una lista de árbitros, ¿verdad? Entonces ellos cuando hay un arbitraje y las partes de repente no suelen tener bien definido cómo designar el árbitro o pactaron que la Cámara de Comercio sea la que designe, sí. Ellos se fijan mucho en el tipo de disputa, la nacionalidad de las partes, la complejidad de la disputa para ver, bueno, a quienes le conocemos en el ámbito del arbitraje internacional que podrían estar calificados para este arbitraje. Raúl, me animaría a decir que Paraguay incluso fue innovador al tener una ley que, si bien ya data del año 2002, ha transitado en este proceso de 2 décadas tratando justamente de ir incorporando parte de lo que establece esta normativa. ¿Y cómo ves la evolución que han tenido también las empresas, las compañías y bueno, el sector privado en ir adquiriendo este tipo de sistemas de tratar de justamente destrabar y salir un poco de la intervención del Poder Judicial, de lo que y también no vamos a entrar a hablar sobre eso, del cuestionamiento que se tiene incluso a nivel de justicia, pero cómo ha evolucionado las empresas del sector público, viene incorporando de manera más rápida y bueno, adaptándose, ayornándose, vamos a decirle también a los estándares internacionales, porque asumo que inversionistas extranjeros básicamente se supeditan a este tipo de sistemas. En general, a ver, en mi experiencia, que yo trabajo, además de trabajar con temas de arbitraje, también trabajo con temas corporativos en general, sí. ¿Verdad? En los contratos así más complejos, internacionales o de montos elevados, esos contratos no suelen salir sin una cláusula arbitral, ¿verdad? Y cuando la contraparte es una empresa paraguaya, sí. A veces hay cierto recelo, pero más por desconocimiento que otra cosa, o porque se van a sentir más cómodos ya conociendo todo el proceso ante el Poder Judicial, ¿verdad? Que entiendo es normal, pero justamente queda todavía un cierto proceso, ¿verdad? De evangelizar. Exactamente, y que, bueno, creo que la Conferencia Latinoamérica de Arbitraje trata de hacer eso y diría que con éxito, ¿verdad? Está logrando, porque en ediciones anteriores se logró la participación de ministros de la Corte, inclusive ¿verdad? En la conferencia, o que al menos asistan, ¿verdad? Claro. Pero, a ver, en materia, ¿verdad? de partes privadas, es esa la situación. Empresas estatales o el Estado mismo, yo suelo ver mucho que sí, los contratos o en los pliegos de bases y condiciones ya está la opción del arbitraje, ¿verdad? Ya está la cláusula arbitral metida. Entonces yo creo que el Estado hace en cierta manera un esfuerzo también, ¿verdad? para implementar este método de resolución de disputas como para que sea el principal, ¿verdad? Pero también porque, a ver, no sé, en una licitación para algún proyecto de infraestructura donde se busque una empresa internacional, realmente esa empresa internacional, una de las primeras cosas que va a preguntar es si hay una cláusula arbitral, ¿verdad? Claro. Y si Paraguay tiene una ley de arbitraje y cómo es la cuestión ante el Poder Judicial, si es que, no sé, una parte decide desconocer la cláusula arbitral e iniciar un juicio de cualquier manera, los porcentajes de anulación de laudos arbitrales, etcétera, ¿verdad? Entonces, en materia de contratos con el Estado, ¿verdad? Y que va a ser un tema que se va a tocar también en la conferencia,
Yo entiendo que el Estado está también tratando de estar siempre a la vanguardia, ¿verdad? Y colocar estas cláusulas arbitrales para también demostrar a la comunidad extranjera, Claro. ¿verdad? Que vienen, que Paraguay está dispuesto a estar, a jugar por las reglas, ¿verdad? Sí. Del comercio internacional, por así decirlo, ¿verdad? Porque, a ver, quiera o no, el tema de incluir o no una cláusula arbitral o de tener un sistema arbitral robusto, ¿verdad? Que funcione, es algo que ayuda el día de mañana al país, ¿verdad? Totalmente. Por ejemplo, no sé, en cuanto al riesgo político del país, por ejemplo, el hecho de que Paraguay, no sé, tenga una legislación moderna, forme parte de las convenciones internacionales más importantes en tema de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, que tenga un poder judicial que entienda, ¿verdad?, de arbitraje y que respete los laudos arbitrales, por ejemplo, ayuda a reducir un poco ese riesgo país, que el día de mañana te ayuda a conseguir, por ejemplo, un financiamiento Totalmente. con mejores Tasas. condiciones, ¿verdad? Con Sí. mejores tasas. O sea, es un ejemplo nomás que estoy poniendo, Claro. ¿verdad? Raúl, la intervención del Poder Judicial en en un sistema o en un método como justamente de resolución de este tipo, ¿se contempla o, por ejemplo, una de las partes, Raúl y Prince, acordaron justamente este tipo de métodos, pero no están de acuerdo? ¿Se puede recurrir al Poder Judicial como para una resolución final o eso se excluye totalmente? ¿Hay una figura que se contempla en ese sentido? A ver, la intervención del Poder Judicial cuando ya hay una cláusula arbitral válida Sí. es súper excepcional. Aquí y en cualquier parte del mundo que tenga una ley de arbitraje, ¿verdad?, seria. Es súper excepcional. Entonces, en el ejemplo que me diste, ¿verdad? Tenemos un contrato, una cláusula arbitral. Sí. Y si yo decido ir al Poder Judicial, vos tenés un remedio en el Poder Judicial que es una excepción Ok. de convenio arbitral, se llama, que es básicamente vos estás diciendo, no, señor juez, usted no es competente porque acá tenemos una cláusula arbitral, ¿verdad? Pero igual, eso es un problema, justamente, porque si el día de mañana el juez no es versado en temas de arbitraje y decide también desconocer la validez de la cláusula arbitral, eso después, eso resulta en una decisión, ¿verdad? No sé, en este ejemplo, una decisión Sí. errada. Hay que ir a apelar. Logramos revertir. Pero la otra parte otra vez va a la Corte Interminable. Y el costo, Entonces, imagino. Claro, se le va. entonces, a ver, al final no es solo el Poder Judicial el que tiene que aprender a respetar todo lo que tiene que ver con el arbitraje. Las partes que pactaron también, ¿verdad? Claro. Entonces, como te decía, la intervención es mínima, es muy excepcional, y las intervenciones más importantes son después de emitido el laudo, que es para el recurso, o más bien es una acción de nulidad en realidad, pero se llama recurso de nulidad, o para ejecutar forzosamente el laudo arbitral, porque, a ver, los árbitros, si bien su laudo arbitral es válido, vinculante y es final, no hay Sí. apelación en el arbitraje, ellos no tienen el poder estatal de hacer cumplir forzosamente lo decidido, ¿verdad? Entiendo. Por eso se necesita la ayuda del Poder Judicial y Para ejecutarlo, para por eso. ejecutar si es que la otra parte no cumple de forma voluntaria. Y por eso la importancia de que el Poder Judicial tenga un conocimiento, y no básico, un conocimiento acabado, ¿verdad?, de lo que es Claro. arbitraje. Como imagino ocurre en otros países, incluso de Latinoamérica. Exactamente, y es eso lo que finalmente también creo que le ayuda al país, ¿verdad?, como para hacer jurisdicción atractiva para el arbitraje, ¿verdad?, para que una parte diga, sí, no hay problema, vamos a arbitraje con sede en Asunción, ¿verdad? Sí. Que el día de mañana, si ellos obtienen un laudo favorable, que esto no se va a anular o no se va a denegar el reconocimiento de ejecución por cuestiones que sean así abiertamente erradas, ¿verdad? Totalmente. Tengo muchísimas preguntas, Raúl, pero Sí. tenemos que seguir conversando contigo. Sí, Vamos sí, a hacer sí. la pausa. Dale, Y sí. quería consultarte, porque se hablaba también de el plazo en el que generalmente se decide o se toma la resolución final, por decirlo así, de un caso. Y disculpa,
casi no estoy utilizando el término, No. pero ¿cuánto es aproximadamente? Porque la gente puede también dimensionar de lo que tenemos en el Poder Judicial, que a veces te llega en una eternidad, 10, 20 años incluso, versus una resolución que se puede tener bajo la figura justamente del arbitraje. Bueno, aquí, como típica respuesta de abogado, todo depende, ¿verdad? Pero el arbitraje en general suele ser más rápido que el Poder Judicial, para empezar luego por el hecho de que no hay una apelación, ¿verdad? O sea, la ¿Cierto? decisión del tribunal arbitral es final y es vinculante, ¿verdad? Entonces, a ver, dependiendo de la complejidad del caso, te puede llevar 6 meses nomás ya llegar a una decisión, como también 2, 3 años, incluso casos más más grandes y muy controversiales, llegaron a durar más de 10 años, ¿verdad? Cuando de repente el arbitraje se bifurca o se separa, ¿verdad? En cuestiones de jurisdicción, cuando una de las partes dice que no, el tribunal arbitral no tiene jurisdicción o la cláusula arbitral es inválida, y después pasan a los méritos de la disputa, ¿verdad? Entonces todas esas cuestiones pueden influenciar el día de mañana la duración del arbitraje, pero en general suele ser más rápido. Como te dije aquí, en mi experiencia, ya llegamos a tener arbitrajes donde se terminaron en un año, ¿verdad? Eso sin perjuicio de, como te había mencionado, de los recursos de nulidad, Claro. o del hecho de tener que ejecutar forzosamente también el laudo. Pero una ventaja muy importante también que tiene el arbitraje es que desde el inicio las partes, junto con el tribunal arbitral, ya pueden fijar cuál va a ser el calendario procesal desde la presentación de los escritos de demanda y contestación, pasando por la audiencia, hasta la fecha en que el tribunal tiene que emitir su laudo arbitral. O sea, eso te da muchísima previsibilidad. Totalmente. Y de hecho, a mí me gusta decir que incluso es incluso mejor que en la parte transaccional o corporativa, donde vos no tenés ni una previsibilidad de plazos, Cierto. ¿verdad? Pero, y en un arbitraje que es justamente algo contencioso, algo de litigio, te da esa tranquilidad del calendario procesal. Entonces, ahí, una vez que vos ya tenés fijado, ¿verdad? Tipo, ¿cuándo vas a presentar tu memorial de demanda? ¿Cuándo el de contestación? ¿Cuándo va a ser la audiencia? Que ya se fija y es prácticamente inamovible, porque las partes ya bloquean su agenda, los árbitros también. ¿Y cuándo va a ser emitido el laudo? Ahí las partes ya tienen esa previsibilidad, ¿verdad? Y por más de que, no sé, de aquí hasta el laudo final sean 1 o 2 años, ya tenés esa tranquilidad de saber cuándo va a terminar. Y la Entonces, importancia de las reglas claras, ¿verdad? En ese también, sentido. exactamente. Entonces, salvo una catástrofe, Sí. como la pandemia, ¿verdad? Claro. Justamente que el calendario procesal te da esa previsibilidad. Raúl, con respecto a esta conferencia latinoamericana de arbitraje, ¿cuál es su propósito? Se conoce como el CLA, y en este caso el Sí. CLA 2025. Se va a desarrollar en Paraguay. Sí. Bueno, la conferencia latinoamericana de arbitraje, el propósito general es justamente, que las partes o sacar a conocer todo lo que es el arbitraje a nivel regional, ¿verdad? Y también posicionar al Paraguay, ¿verdad? Como alguien, como un país, ¿verdad? Pro arbitraje, con reglas claras, con una ley favorable, etcétera, ¿verdad? Y también a nivel regional, ¿verdad? Claro. Latinoamericano. Como podrás ver, la mayoría de los disertantes son de Latinoamérica, sin perjuicio de que varios de ellos, no sé, o ejercen en Europa o Estados Unidos, pero muchos de ellos, la mayoría son latinoamericanos, ven disputas relacionadas a Latinoamérica. Entonces, la idea, ¿verdad?, de la conferencia, y desde que yo la conozco, es justamente tratar de hacer conocer el arbitraje en los lugares donde se lleven a cabo, ¿verdad? Sea en Paraguay, sea en Montevideo, allá en el Brasil, en Estados Unidos, ¿verdad? Los lugares donde ya se llevó a cabo la conferencia, ¿verdad? Y hace unos años, ¿verdad?,
se implementó esta CLA -40, ¿verdad? Donde se le invitan a abogados más jóvenes o menores de 40 años, ¿verdad? Para poder también darle ese espacio para debatir sobre las cuestiones más relevantes y actuales del arbitraje internacional. Y justamente eso es lo que va a ocurrir en esta edición. Vamos a tener esa edición del CLA -40, y en el resto de las conferencias, en la conferencia principal, ¿verdad? El resto de los paneles va a tener también temas de mucha actualidad, interesantes, diría yo, no solo para abogados que hacen arbitraje, sino para abogados que están en la parte corporativa o abogados que litigan también, e incluso me animo a decir empresarios y demás, claro, que les gustaría entender de qué se trata el arbitraje, si es que el día de mañana su abogado in-house o su abogado externo le pasan un contrato que tiene una cláusula arbitral, entonces no se va a quedar así, porque ¿qué es esto? ¿Verdad? Claro, va a tener un conocimiento básico. Exactamente. Raúl, a la vuelta del corte me gustaría hablar parte de los temas que se van a desarrollar también en la CLA 2025, me corrijo, porque veo que van a hablar sobre el cálculo de intereses y daños, cambio climático, reducir tiempos y costos, esa actividad en esa presentación. Bueno, los temas de este año, ¿verdad? De la conferencia, por lo que veo, se trató de hacer lo más actual posible, sí, ¿verdad? Tema de inteligencia artificial, cambio climático, ¿verdad? Y ahora, justamente en lo que me tocaría a mí, ¿verdad? Que va a ser el 24 de septiembre, es el panel que tiene que ver sobre qué materias deben regularse en una ley, en un reglamento o en la primera orden procesal, que es ya cuando el tribunal está conformado y es donde se establecen las reglas procesales del arbitraje, ¿verdad? Y en este panel, como te comentaba fuera del aire, ¿verdad? Ayer estuvimos con los demás panelistas tratando de ver qué podríamos tocar, porque, a ver, el tiempo que tenemos para hablar de esto es ínfimo, ¿verdad? Sí, como en toda conferencia, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, y uno de los temas que estuvimos viendo, ¿verdad? Es justamente lo de la regulación de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que hoy en día está muy popularizado, y no solo para tu día a día o para querer traducir algún texto o hacer preguntas, ¿verdad? De repente, pero en la profesión misma, y que de hecho ya hay otras plataformas profesionales de inteligencia artificial, pero de cualquier manera existe todavía un recelo así sobre la seguridad o no de la utilización de la inteligencia artificial. Como ejemplo te puedo poner lo que ocurrió hace unos meses, que se descubrió que consultas realizadas en ChatGPT luego estaban disponibles en Google. O sea, si vos buscabas algo relacionado a una consulta que se hizo en ChatGPT, luego Google te sacaba como una, ¿verdad? Como una de las cuestiones que podías hacer clic y mirar, ¿verdad? ¿Y qué pasa si introdujiste información confidencial ahí, ¿verdad? Entonces esa, por ejemplo, es una cuestión muy debatida. Otra cuestión que se debate también es, a ver, si el árbitro o si los árbitros utilizan inteligencia artificial para que le ayuden a redactar su laudo, ¿realmente fue el árbitro el que decidió o fue la inteligencia artificial? ¿Verdad? Es una cuestión así. Y hay antecedentes que marcaron de árbitros o de jueces que hayan utilizado inteligencia artificial, no escuché todavía, pero sí de abogados que utilizaron ChatGPT u otra herramienta para hacer sus escritos. Y ChatGPT o las otras herramientas de repente no tienen todo el acervo informativo ¿verdad? En cuanto a jurisprudencia, doctrina, etcétera, y muchas veces queriendo darte la respuesta, ¿verdad? El ChatGPT te puede inventar el caso. Entonces siempre eso se debería revisar otra vez, lo que te puede ayudar a darte ya el outline o un primer borrador, pero revisar, ¿verdad? Es fundamental para ver que no esté diciendo cualquier cosa. Que principio básico es utilizar la inteligencia artificial como quizás un asistente, un complemento, pero en teoría uno es el profesional. Exactamente, sí, totalmente, ¿verdad? Entonces es un mundo por explorar, y parte de eso van a... Y sí, estaremos discutiendo sobre ese tema, ¿verdad?
si pueden, si están interesados, ¿verdad? Obviamente ya pueden ir ese 24 de septiembre a la conferencia del Club Menos 40, que si bien es, ¿verdad? De jóvenes abogados, igual está abierto son todos público. Panelistas que ya con mucha experiencia en tema de arbitraje. Sí. ¿Está abierto a todo público? ¿Cómo es el proceso de inscripción? ¿Dónde la gente puede encontrar más información, Raúl? Bueno, está abierto a todo público, no es solo para abogados, no es solo para gente que está en gente de negocios, etcétera. Y más información van a poder encontrar en la web justamente de la conferencia, que es clararbitraje.com, o sea, clarbitraje.com. Y ahí está toda la información de el link para inscribirse, los costos, ¿verdad? Dependiendo si sos profesional o estudiante, o si formás parte de alguna institución específica que tiene algún convenio, el lugar, ¿verdad? Que va a ser el Centro Cultural del Puerto de Asunción, allá en el centro. Ahí está la información del programa, de quiénes van a ser los panelistas. Entonces, en la web, en esa web que te cité y que te puedo compartir después, si es que no tenés todavía, está todito. ¿Existen oportunidades de networking justamente para los asistentes en esta conferencia, Raúl? Sí, justamente todos los días de la conferencia, que dura del 24 hasta el 26 de septiembre, hay eventos sociales, ¿verdad? Que también están en la página web que te comenté. Hay eventos sociales para todos los asistentes. Sí. Raúl, un gusto haberte tenido en este espacio, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias, Prince, gracias Ada, y bueno, fue un placer también. Y para cerrar, nomás invitarles realmente a todos, no solo abogados, sino también gente fuera del mundo legal o arbitral, pero que está en la parte comercial o de negocios, que es algo interesante también para ellos. Totalmente. Estuvimos en compañía del doctor Raúl